hermanos. Bueno, y el tema para hoy es acerca de por qué no se debe de consultar a los brujos, a los adivinos, a los curanderos, por qué tampoco usted no debe de consultar el horóscopo, por qué usted no puede consultar a los hechiceros. Ese es el tema para el día de hoy. Y bueno, la razón es simple, la razón es muy simple, porque todas estas prácticas de consultar a los brujos, a los hechiceros, a los macumberos, a los agoreros, a los adivinos, todas estas prácticas salen o están fuera de la voluntad de nuestro Dios. Si Dios dice que no debes de consultar, ni participar, ni practicar, entonces no debemos de hacerlo. Vamos a leer lo que la Biblia dice, por ejemplo, en Deuteronomio, en el capítulo 18, en el verso 9 hacia adelante, dice la palabra de Dios: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. Acá se está refiriendo Dios hablándole al pueblo de Israel y diciéndole: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Qué es lo que practicaban aquellas naciones? Dice la palabra: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque esto es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Gloria al Señor. Así está escrito la palabra de Dios: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija. Pero antes dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. El apóstol Pablo, él escribió en Colosenses capítulo 2, verso 8, que no nos dejemos engañar por aquellas costumbres o tradiciones que no van conforme a Cristo, sino a los rudimentos que hay en este mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestra sociedad, en el mundo en el cual vivimos, vamos a encontrar costumbres y tradiciones que, entre comillas, podrían ser como algo que no es malo o como algo que es normal. Hay mucha gente, por ejemplo, que por tradición o por una costumbre que ha adquirido de sus pueblos, pues consultan a los muertos, van a los cementerios y hablan con los muertos. Hay personas que por costumbre o por tradición pues van donde los curanderos o hechiceros cuando hay algún problema de salud. Pero la Biblia dice, nuestro Dios le dice a su pueblo Israel: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Qué estaba pasando o qué estaba sucediendo? Que muchas naciones, muchos pueblos no estaban haciendo la voluntad de Dios, y lo que hacían eran cosas que Dios no aprobaba. Por ejemplo, habían naciones que hacían pasar a su hijo por el fuego, que sacrificaban a sus hijos en el fuego como una ofrenda a sus dioses paganos. En estos tiempos podríamos decir que hay personas que también están sacrificando a sus hijos y los están llevando al fuego del infierno. ¿Cómo? Cuando van con su criatura y lo llevan donde el brujo o donde el curandero para que le dé su soplada, le pase el huevito, el cuy, la gallina y les quite el susto.
Y aunque muchas personas pueden decir, pero no tiene nada de malo, porque yo hice eso y efectivamente mi niño se curó, se sanó, tenía una diarrea, le había cutipado el pato, pero lo llevé donde tal fulano que es medio curioso y ahí le hizo y se sanó. Cuando en realidad todas esas prácticas son costumbres paganas o costumbres de pueblos que no van conforme a la palabra de Dios, como lo habla el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, en el verso 8. Entonces, si usted lleva a su hijo donde un brujo o de un curandero para que le rece, para que le sople, para que le pase el huevito, o le pase el cuy, o le pase cualquier animal por su cuerpo, para limpiarlo, supuestamente está usted haciendo una práctica de hechicería, de brujería. Y eso delante de Dios no es bueno. Es como que si estuvieras entregando a tu mismo hijo al diablo. Y la Biblia dice también que no sea hallado en ti quien practique adivinación. Y hay muchas de estas personas que se dicen llamar, entre comillas, curanderos, que recuerdo una vez hablé con un hombre en el mercado modelo que supuestamente era curandero tal o cual, y se me acercó y conversamos, y él me dice, mira, ¿sabes qué, hermano? Yo no soy brujo, yo soy curandero. Ah, tú eres curandero, sí, yo curo con plantas, con medicamentos, y esto y el otro. Pero en tu letrero dice, adivino la suerte, te traigo a ser amado, y esto que el otro. Entonces, ¿qué es lo que está practicando? Pues simple, está practicando algo que a Dios no le agrada. Adivinación, que te trae al ser amado, que te adivina la suerte, que te lee el futuro, que la coquita, que las cartas del tarot, que te leo la mano. Eso se llama adivinación. Que eso delante de Dios es abominable. No lo digo yo, lo dice la palabra en Deuteronomio, en el capítulo 18, del verso 9 hacia adelante. Hay personas que creen en la suerte, en los agoreros, o en el sortilegio, en la suerte. También la Biblia dice que no se ha hallado en ti quien practique adivinación, agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Aquellos que les gusta lo que es la suerte, aquellos que confían en algunas prácticas, como por ejemplo la patita de conejo, la herradura de caballo, la sábila para espantar los malos espíritus, la ruda que echan en el suelo para que vaya bien en el negocio. Esas cosas se le llaman supersticiones o creencias extrañas. Hay mucha gente que es supersticiosa y cree en cosas raras o extrañas que no van conforme a la voluntad de Dios. Si usted está haciendo esto, si usted quiere atraer su negocio y trae una cabeza de boa y dice, con la cabeza de boa voy a traer plata, usted está practicando lo que se llama el sortilegio, la agorería, la brujería, en otras palabras. Si usted tiene ahí en su casa una calavera, porque piensa que la calavera le va a cuidar de los robos, usted está practicando la agorería, la adivinación, la brujería. Si usted tiene en su casa una herradura de caballo, ahí colgado en su pared, o una planta de sábila, porque piensa que eso lo va a limpiar de todos sus malos espíritus que puedan haber, usted está practicando la adivinación, la agorería, la brujería, la hechicería, porque son prácticas que vienen a encerrar todo esto. Entonces, mis queridos amigos, a veces, ¿por qué decimos esto? Porque a veces sin querer queriendo estamos cometiendo cosas que a Dios no le agrada. A veces sin querer queriendo estamos practicando la brujería, la adivinación, la hechicería, la agorería, creyendo en cosas raras, en cosas extrañas que Dios aborrece, porque cuando la persona comienza a creer en estas cosas, está aborreciendo a Dios. ¿Por qué? Porque le está quitando a Dios el primer lugar. Porque hay mucha gente que prefiere creer en esas cosas y no creer en Dios. Hay mucha gente que prefiere que en vez de llevar a su hijo cuando está mal o está enfermito, de llevarlo a un pastor o a una iglesia para que oren por él, lo lleva a un brujo, en vez de llevarlo o al pastor o al hospital. Y realmente eso no es bueno delante de Dios.
También dice la palabra, no sea hallado en ti no sea hallado en ti quien practique hechicería, encantador o adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Hay personas que consultan a los muertos y eso se llama espiritismo. Aquellos que hablan con los muertos, medium, eso se llama espiritismo. Y inclusive hay personas que quieren saber acerca de sus parientes que murieron y van donde estos espiritistas y le dicen, ¿sabes qué? Yo quiero saber dónde mi papá guardó la plata. Una vez recuerdo que alguien en televisión le preguntó a una espiritista, y eso lo pasaron, recuerdo, hace muchos años en televisión, donde le preguntaba dónde mi padre guardó el dinero de tantos años. Y el espíritu dice, y le dijo en tal sitio y lo encontró. Y la gente dice, sí, era él, cuando en realidad eran demonios, porque demonios hay cualquier cantidad y están a tu alrededor. Y esos demonios saben todo, porque todo lo ven. Y son los acusadores, son aquellos que te están tirando dedo. Bien, y la persona que también consulta a los muertos, porque también a veces hay personas que se le murió el papá, se le murió la mamá, se le murió el hijo, y van al cementerio y comienzan a rezar, comienzan a orar, y comienzan a consultar a su hijo o a su pariente y decirle, ¿sabes qué, papito lindo? O ¿sabes qué, mamita? O ¿sabes qué, hijito? Mira, esto me pasa, esto me sucede, ayúdame tú que estás en el cielo y intercede por mí. Falso. Porque la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo hecho hombre. Así de simple. Hay un solo nombre bajo el cielo que Dios ha dado a los hombres para la salvación. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y es Jesucristo hecho hombre. No hay otro más. No hay ningún mediador. Nadie puede mediar por su primo, por su tío. Nadie puede mediar. Ni un muerto puede mediar por alguien, porque está muerto. Así de simple, para que lo entiendan mejor. Entonces, la persona que consulta a los muertos está practicando espiritismo. Y eso delante de Dios no es bueno. Eso es abominación. Dice la palabra, porque esto es abominación para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas. Y Dios desecha a las naciones delante de él. Dios no quiere que nosotros practiquemos adivinación, agorería. Dios no quiere que practiquemos brujería, macumbería, hechicería. Dios no quiere que practiquemos agorería o sortilegio, porque esas cosas delante de Dios no son nada agradables. Hay muchos jovencitos que están pendientes del periódico para leer el horóscopo, para ver qué es lo que le dice el futuro, o qué es lo que le depara, o qué le va a decir, cuando en realidad lo único que están haciendo es una práctica abominable delante de Jehová nuestro Dios. Tenemos que nosotros darnos cuenta, tenemos que nosotros, ahora ya Dios nos está dando el entendimiento y la luz de su palabra para que conozcamos qué es lo que a Él no le agrada. Y si usted lo ha estado practicando, dígale, Señor, perdón, lo he hecho por ignorancia. La Biblia dice, este pueblo, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Y muchas veces, por la falta de conocimiento, se destruyen las vidas. Ahora no es que yo tenga bronca con los brujos. Usted de repente puede preguntar, pero el hermano le tiene bronca a los brujos, por eso que está hablando acerca de esto. No. Dios nos ha puesto como atalayas, como mensajero de su palabra, para decirle al hombre que está haciendo algo que a Dios no le agrada, que tiene que arrepentirse de su pecado. Dice la palabra de Dios, si yo le dijere al impío de su mal camino y éste muriere, su sangre cae. Dice la palabra, si no le dijere al impío, de su mal camino y éste muriere, su sangre caerá sobre mi cabeza. Pero si le dijere al impío de su mal camino y éste no se arrepintiere, libre soy de culpa. Si usted ha escuchado esta palabra de Dios, está entendiendo que Dios le está hablando a su vida a través de su palabra. Y como dice la palabra,
de nuestro Dios. Si yo no le dijera al impío de su mal camino, entonces sobre mi cabeza va a caer la culpa. Yo voy a ser responsable. Pero lo que estoy haciendo es declarar la palabra de Dios, lo que Dios quiere que usted conozca para su vida. Si usted está haciendo algo que a Dios no le agrada, como practicar la brujería, la hechicería, la macumbería, la agorería, el sortilegio, las prácticas de adivinación, como practicar el horóscopo, la lectura de las cartas, usted lo que está haciendo es algo abominable delante de Dios, algo que Dios no aprueba, algo que Dios aborrece. Y la palabra dice, si yo le dijera al impío de su mal camino y no se arrepintiere, libre soy de culpa. Pero si yo le dijera a la persona impía, que la palabra impío es rebelde, si yo le dijera al rebelde de su mal camino y se arrepintiere, entonces aquel que se arrepiente recibe el perdón de Dios. La brujería y la hechicería son prácticas ocultistas que no van de acuerdo, y vuelvo a repetir, no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Aunque ahora en estos tiempos se pueden esconder con diferentes nombres, porque a veces nosotros podemos, como dice la palabra de Dios en Proverbios 14:12, donde dice, hay caminos que parecen que fueran derechos, pero su fin te llevan a la muerte. Hay muchas personas que piensan que lo que están haciendo no es nada malo, pero sin embargo las actitudes o lo que están haciendo los está llevando a una muerte espiritual, o a una segunda muerte, o inclusive a una muerte física, porque hay 3 muertes. Entonces, en estos tiempos podemos ver que la brujería y la hechicería, que son prácticas ocultistas y que no son de la voluntad de Dios, pues ahora se están escondiendo con diferentes nombres, como dice el dicho, la misma tortuga, pero con diferente caparazón. Ahora, por ejemplo, tú puedes encontrar donde dice maestros naturistas, curo toda clase de males con plantas, pero como le dije, estos maestros naturistas no solamente curan con plantas, sino también hacen conjuros, hacen hechizos, te traen al ser amado, hacen la pusanga, te traen al ser amado en menos de 24 horas. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama brujería. Conjuros, hechizos, brujería. Entonces vas a encontrar con diferentes nombres, maestros naturistas, vas a encontrar como curanderos, vas a encontrar como chamanes, vas a encontrar como consejeros espirituales, como había un programa de una consejera espiritual, una mujer que practica hasta ahora la brujería, que, ¿cómo se llama? El amor, bueno, el asunto está que sus consejos espirituales más van basados en que el hombre busque la ayuda del exoterismo, porque te habla de los signos zodiacales y que esto, que el otro, y te lleva al exoterismo, te lleva al zodiaco, a creer en esas cosas que a Dios no le agrada. Entonces encontramos consejeros espirituales, maestros naturistas, curanderos, chamanes, videntes, los brujos, o esta práctica de ocultismo, esta práctica de brujería, hechicería, ahora está con diferentes nombres. ¿Para qué? Para que la gente crea que no es nada malo. Por ejemplo, vas a encontrar hasta inclusive parapsicólogos, videntes, santeros, y un montón de cosas. Y hay mucha gente que dice, no, santero, es de santo. No, el santero es de santo, es una persona santa, pero sin embargo encontramos que el santero es una persona que invoca espíritus de demonios. Es una persona que trabaja con espíritus de demonios para hacer sus hechizos y sus obras y sus artes mágicas. Entonces, hay algunos que también se hacen llamar hermanos, pero no son hermanos de nadie, ni profesan una fe como la que profesan los evangélicos, sino se hacen llamar hermanos y tratan a la gente de hermanos, pero en el fondo, ¿qué es lo que están practicando? Practican la brujería, practican la hechicería, practican la bolería, practican el sortilegio, practican todo lo que es ocultismo. Una vez le pregunté a un brujo y me dijo, yo no soy brujo, yo soy maestro naturista.
curo con plantitas. Y le respondí, si no eres brujo, entonces ¿por qué tienes en tu letrero? Leo la suerte, eso no es abuelería, como le dije antes. Hay mucha gente que ahí te pone en su letrero, te leo la suerte, te hago amarres para toda la vida. ¿No es acaso eso brujería? Aquel que hace pócimas, brebajes, ¿no es brujería? ¿No es hechicería? Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado, porque hay mucha gente que por ignorancia lo hace, y hay otros que lo hacen conociendo y sabiendo. Es como alguien, recuerdo que una vez estaba en Alerta y conversé con una mujer que era bruja, no sé si seguirá viva, pero una mujer, Cleopatra, una tremenda mujer, unas uñas que parecían de un gavilán. Y esta mujer toda la vez se venía a Alerta, allí se alojaba en un lugar y nadie le podía decir nada. Yo me acerqué y le dije, ¿sabes qué? Lo que estás practicando no es agradable delante de Dios. Se llama brujería, la ve, Dios aborrece. Y la mujer conocía lo que estaba haciendo y me dice, ¿con qué voy a comer? Me dice, o tú vas a darme a comer. Yo vivo de esto. Y hay gente que prefiere irse al infierno haciendo sus prácticas de adivinación, de brujería, que preferir otro trabajo y buscar de Dios. Hay personas que antes practicaban la brujería, pero que ahora son siervos de Dios, ahora son hijos de Dios, ahora son predicadores, pastores, evangelistas. ¿Por qué? Porque recibieron una palabra y creyeron a la palabra de Dios. Y Dios los libertó, los despojó de esa vieja naturaleza, de esas creencias, los libertó. Lo que tienes que hacer es creer en Jesucristo. Si la persona no cree en Dios, no cree en Jesucristo y no cree en su palabra, entonces prácticamente está cometiendo también brujería. Si la persona es rebelde, está también cometiendo brujería, porque la Biblia dice, como pecado de adivinación es la rebeldía. Si aquellas personas son rebeldes, están cometiendo también brujería. La Biblia dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Entonces, dice la palabra bien claro que esto es abominación para Jehová. Algo que Dios aborrece, algo que Dios abomina, algo que Dios no tolera, algo que Dios no acepta. Y hay un juicio, y no es que Dios sea malo, sino que Dios amó a este mundo, que envía a su Hijo Jesús al mundo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, no se condene, tenga la vida eterna, tenga la vida de Dios. Pero también la Biblia dice que Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, no lo envió a condenarlo, sino lo envió para que el mundo sea salvo por medio de Él. Pero todo aquel que cree, dice la palabra, será salvo. Pero si tú no crees, entonces no vas a tener la salvación ni la vida eterna de Dios. Al contrario, viene un juicio para tu vida. Tú lo que tienes que hacer es arrepentirte de tu pecado, arrepentirte de tus prácticas de adivinación, de curandería, de brujería, y entregarle tu vida a Dios. Hay un juicio para estas personas que practican o que lo consultan o que se complacen inclusive con estas prácticas. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 1, habla claramente que no solamente el juicio o el castigo es solamente para aquellos que lo practican, sino para aquellos que se complacen en aquellos que lo están haciendo. O sea, si tú te estás complaciendo, si tú te estás, como dice, te sientes bien porque alguien lo está haciendo, así tú no lo consultes, pero tú te sientes, es como, por ejemplo, cuando hay mucha gente que ve la televisión y ve un programa en donde sale ahí un curandero o sale ahí un maestro espiritista y comienza ahí a hablar del horóscopo y que llama a ver tu llamada, y hay gente que llama, yo soy de Leo, yo soy de Géminis, yo soy de Libra, quieren saber qué es lo que le dice su destino, quieren saber qué es lo que el signo zodiacal les habla o les dice. Entonces aquellas personas o lo consultas o lo ves y te complaces por lo que están haciendo, para Dios también eso es pecado. Así que tenemos que tener mucho cuidado. En Levíticos, dice la palabra en Levíticos,
en el capítulo 20, verso 27, el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Y en Éxodo capítulo 22, verso 18, dice la palabra, a la hechicera no dejarás viva. Bueno, ahora vivimos por la gracia de Dios. Ahora no hay eso de que ella es bruja, él es brujo, cuello abajo. No hay eso, porque vivimos bajo la gracia y el amor de Dios. Todos tenemos la oportunidad que Dios nos da para arrepentirnos de nuestros pecados. Dios no nos obliga a que creamos en Él, porque si uno ama a alguien por obligación, no es amor, y Dios no quiere que lo amen por obligación o por exigencia. Dios quiere que nuestro amor hacia Él sea un amor que sea genuino, un amor que sea sincero, un amor que salga de nuestro corazón, no por obligación o no por temor. La Biblia dice así, me va a caer el fuego, chicharrón. No, sino que Dios lo que quiere es que tú sientas en tu corazón que realmente tú lo amas voluntariamente. La Biblia dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde en fuego de azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Y también dice en Gálatas capítulo 5, en el verso 19 al 20, dice, y manifiesta, dice la palabra, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No erréis, dice la palabra, no nos equivoquemos, no heredarán. De modo que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Si usted está practicando algún tipo de brujería, hechicería, o lo está consultando, o se está complaciendo con aquellos que lo hacen, es el momento que usted se arrepienta de su pecado y diga, Señor, no lo voy a hacer, renuncio a la hechicería, renuncio a la agorería, al sortilegio, renuncio, Señor, a la brujería. Ese momento, Dios de tal manera amó a este mundo que envía a Jesús a este mundo para morir por los pecados de la humanidad. Y esas prácticas que mucha gente comete o hace de idolatría, de hechicería, es pecado, es algo que es contra la voluntad de Dios, es rebelión. Entonces tenemos que nosotros arrepentirnos de nuestros pecados. Miren lo que le pasó a Saúl, el primer rey de Israel, por consultar a una bruja. Cayó de la gracia de Dios y Dios lo desechó de su reino. Saúl fue el primer rey de Israel, Saúl, antes del rey David. Y la Biblia dice que este hombre al principio tenía el favor y la gracia de Dios. Dios estaba con él, pero un día desobedeció a Dios cuando Dios le dio una orden que él hiciera un trabajo para Dios. No lo hizo completo. Y después, cuando Dios, pues por su desobediencia, se apartó de él, pues él quiso ayudarle a Dios o quiso consultar y se fue donde una bruja a pedir ayuda. En vez de arrepentirse y decirle, Dios, perdóname y quiero que me ayudes, buscó una bruja para saber qué es lo que le iba a deparar su destino. Y cayó peor de la gracia de Dios y su reino fue arrancado y fue dado al rey David. Entonces la Biblia nos habla que Dios no aprueba las prácticas de brujería ni de hechicería. La Biblia dice que tanto los que lo practican como los que se complacen son dignos de muerte, dice la palabra en Romanos capítulo 1. Entonces tenemos que nosotros reflexionar. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Qué estoy haciendo? Si lo que estoy practicando es bueno o no es malo. Si lo que estoy practicando a Dios le agrada o no le agrada. Si cuando alguien me dice, ¿sabes qué? Mira, tu horóscopo es bueno o malo. Por supuesto que es malo, porque ahora ya lo sabes, que eso forma parte de lo que es el ocultismo. Aquellas personas, vuelvo a repetir, brujería, hechicería, macumbería, bobería, adivinación, sortilegio, todo lo que tiene que ver con suerte, pata de conejo, la ruda, porque hay mucha gente que usa la ruda para que le vaya bien en el negocio, creyendo que no es nada malo,
pero sin embargo esa práctica es ocultismo, es brujería. Y son prácticas que se han hecho, digamos, de repente costumbres o tradiciones de pueblos. Y a veces como que es difícil arrancar esas costumbres, pero lo único que la puede arrancar es Jesucristo. Es Dios, cuando usted se rinde a Él y le pide perdón y dice, Señor, yo quiero que tú obres en mi vida y que cambies mi vida totalmente. Y Dios lo va a hacer. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a poner nuestra confianza en Dios. Si usted ha sentido que Dios ha hablado de su vida, porque esta palabra yo no la iba a traer para el día de hoy, pero el día de ayer en la noche, Dios puso a través de un sueño que tenía que hablar este tema referente a la brujería y a la hechicería, para que usted conozca que muchas veces no todo lo que la gente dice acerca de la brujería y hechicería, no todo lo que la gente dice es bueno, porque todo lo que es brujería y hechicería, o consultar a los muertos, o hacer pago a las tierras, o como también el estar viendo a un brujo, un curandero, llevando a tu hijo para que le recen, para que le pasen el huevo, para que le pasen el cuy, eso es brujería. Ya tenemos que cambiar de mentalidad. Que aquellas cosas que muchas veces practicábamos y que lo hacíamos por ignorancia, pues muchas de esas cosas son pecado delante de Dios. Así es que ya deja de lado el exoterismo, deja de lado el zodiaco, deja de lado eso del horóscopo, deja de lado eso de las cartas, del tarot, en fin, de la suerte, deja esas cosas, porque eso para Dios no es agradable. A Dios no le agrada estas prácticas. ¿Por qué? Porque usted le está quitando el primer lugar a Dios. La persona que consulta a los brujos, hechiceros y curanderos o hace cualquier práctica como esta, con la que he mencionado, pues no confía en Dios. Y la Biblia dice en Jeremías, maldito el varón que confía en el hombre. Si usted confía en el brujo, es maldito. Pero dice, bendito el hombre que confía en Jehová. Será como un árbol plantado, esa es la palabra, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua y que su hoja no cae, que siempre estará verde, siempre estará frondoso, con hojas, en fin, y con frutos, porque eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Tenemos que aprender a confiar en Dios, sea lo que sea, pase lo que pase, porque en nuestra vida siempre vamos a tener aflicciones de cualquier índole. A veces el diablo nos aflige por medio de la familia, por medio de los hijos, o hasta de la misma gente que hay en el mundo, te aflige, pero la Biblia dice que Dios es nuestra fortaleza. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios. A veces una enfermedad te puede afligir. Hay mucha gente que está a veces afligida por un tipo de enfermedad, de repente una diabetes, un cáncer, de repente es el SIDA, de repente está afligido por una diabetes, qué sé yo, o porque su hijo está en drogas, o porque está a punto de divorciarse, o porque tiene problemas en su hogar. A veces el diablo te quiere afligir para quitarte la paz que hay en tu corazón, o la poca paz que puedas tener. Pero tienes que aprender a confiar en Dios. Esta palabra también va para mí, porque así como usted, yo también necesito de Dios. Necesito que Dios también ministre mi vida a través de su palabra, y a veces Dios me usa a mí mismo para ministrarme a través de su palabra, porque hay muchas cosas que también en mi vida hacen falta cambiar y que solamente Dios lo puede hacer. Entonces, haga usted esta oración junto conmigo y diga, Señor Jesús, Padre, en el nombre de Jesucristo, me arrepiento de toda práctica de brujería, hechicería, macumbería que haya cometido delante de ti. Te pido perdón, Padre Dios, por haber llevado a mi hijo al brujo. Te pido perdón, Padre, por echar agua de ruda en mi negocio. Te pido perdón, Padre, por poner allí en la puerta de mi casa herradura de caballo, una calavera, cabezas de boa. Padre, te pido perdón por esas prácticas costumbristas que he hecho delante de ti, Dios. Te pido perdón, límpiame de toda maldad, de todo pecado, Padre, de brujería, hechicería. Padre, en el nombre de Jesús, hago un compromiso contigo. Padre, te pido que tomes mi corazón y que lo cambies totalmente, Padre Dios, y que me enseñes a confiar cada día más y más en ti. Padre Dios, escribe mi nombre en el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero de Dios.
Gracias, Padre, porque tu Hijo Jesucristo derramó la última gota de su sangre para perdonar mis pecados. Gracias, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.